Salve, ciudadanos de relatos históricos. Bienvenidos a un viaje épico a través del tiempo. Hoy nos sumergimos en las profundidades del iceberg del Imperio Romano, un imperio que no solo dominó el mundo conocido y dejó un legado imborrable, sino que también esconde secretos oscuros y misterios que te dejarán sin aliento. Desde los datos que todos conocemos hasta las teorías más alocadas que te van a volar la cabeza, este iceberg lo tiene absolutamente todo. Si eres fan de las conspiraciones, los enigmas históricos o simplemente quieres descubrir la cara oculta de Roma, quédate hasta el final, porque esto se va a poner salvaje. Dale like ahora mismo si estás listo para descender al abismo, suscríbete para no perderte nada y ¡vamos con esto! Ave Roma. Empecemos por la punta del iceberg, por lo que casi todos conocen, incluso si solo has visto Gladiator o jugado Total War. Este es el nivel de principiante, pero no te confíes, porque Roma siempre tiene un as bajo la manga. Para empezar, el Imperio Romano fue una superpotencia indiscutible. Desde el siglo I a.C. hasta el V después de Cristo, Roma controlaba un territorio inmenso, desde las brumosas tierras de Britania hasta el norte de África, pasando por todo el Medio Oriente. Imagina un imperio tan vasto que Google Maps se rendiría intentando abarcarlo. Y claro, ¿quién no ha oído hablar de Julio César? El ícono por excelencia. Este general no solo conquistó la Galia con su épica frase «Veni vidi vici», «Vine vi vencí», sino que también protagonizó uno de los dramas más famosos de la historia al ser traicionado y apuñalado en el Senado por sus propios aliados. Drama digno de Shakespeare. ¿Y cómo olvidar el Coliseo, el estadio definitivo? Gladiadores, bestias salvajes e incluso batallas navales simuladas. Este lugar era como el Super Bowl de la antigüedad, pero con muchos más leones y bastantes menos comerciales. Por último, en la superficie, tenemos a los emperadores locos como Nerón. La leyenda cuenta que tocó la lira mientras Roma ardía en llamas. Aunque, pequeño spoiler, esa historia podría ser simplemente un chisme romano de la época. Todo esto es el ABC de Roma, pero ya sabes cómo funcionan los icebergs. Lo más interesante siempre está debajo. ¿Listos para el siguiente nivel? Vamos allá. Ahora bajamos un poco más, donde las cosas se ponen más jugosas. Esto es lo que probablemente sabes si prestaste atención en clase de historia o si te has visto un par de buenos documentales. Por ejemplo, los acueductos. Eran una absoluta maravilla de la ingeniería. Los romanos construyeron sistemas que transportaban agua a lo largo de cientos de kilómetros con una precisión que haría llorar a un ingeniero moderno. Ciudades enteras, con sus termas y fuentes, dependían de estas obras maestras. ¿Y qué decir de la legión romana? La máquina de guerra perfecta. Su disciplina era brutal. Usaban formaciones impenetrables como la famosa tortuga, y sus soldados eran capaces de cargar 30 kilos de equipo mientras marchaban 30 kilómetros al día. ¿Tu rutina de gimnasio te parece dura? Piénsalo otra vez. Luego está la Pax Romana, un periodo de unos 200 años de paz relativa que abarcó los siglos I y II después de Cristo. Y pongo paz entre comillas porque, aunque no había grandes guerras externas, el imperio estaba lleno de rebeliones, traiciones y algún que otro emperador apuñalado. Era una paz un tanto movidita. Finalmente, tenemos las calzadas romanas. Auténticas autopistas de piedra tan bien construidas que algunas todavía siguen en pie y en uso hoy en día. Básicamente, los romanos inventaron las carreteras de alta velocidad mucho antes de que existieran los coches. ¿Te está gustando el viaje? Déjame un comentario con el dato que más te ha sorprendido hasta ahora, porque en el próximo nivel la cosa se empieza a poner muy, muy rara. Seguimos. Bienvenidos a las aguas turbias del iceberg, esa zona donde las cosas se vuelven más oscuras, extrañas y fascinantes. Aquí encontramos datos que normalmente no te cuentan en la escuela, a menos que tu profesor fuera un verdadero fanático de la historia oculta. Hablemos, por ejemplo, del culto a Mitra. Mucho antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión dominante, muchísimos romanos, sobre todo soldados, adoraban a Mitra, un dios de origen persa.
Sus rituales eran secretos y se celebraban en cuevas subterráneas llamadas mitreos. Imagina fiestas clandestinas con togas, simbolismo misterioso y sacrificios de toros. ¿Suena cool o un poco creepy? Tú decides. Otro gran enigma son los dodecaedros romanos. Estos extraños objetos de bronce, con 12 caras pentagonales y protuberancias en cada vértice, aparecen en yacimientos arqueológicos por toda Europa, pero nadie, absolutamente nadie, sabe para qué servían. ¿Eran herramientas de medición, candelabros, juguetes, un tipo de dado para algún juego perdido? Las teorías son infinitas, y algunas hasta sugieren un origen extraterrestre, pero... Calma, no nos volvamos locos todavía. También tenemos la maldición de las tumbas romanas. Algunas lápidas tenían inscripciones que lanzaban terribles maldiciones a cualquiera que se atreviera a profanarlas. ¿Era pura superstición para ahuyentar a los ladrones o había algo más? Yo, por si acaso, no tocaría ninguna. Y por supuesto, no podemos olvidar los envenenamientos en la élite. Se rumorea que era una práctica común para deshacerse de rivales políticos. Esposas de emperadores, como la famosa Agripina, eran expertas en el uso de venenos para asegurar el poder de sus hijos. En la Roma imperial, el té de la tarde podía ser tu última bebida. Estamos entrando en terreno peligroso, ¿verdad? ¿Qué opinas de estos misterios? Escribe en los comentarios si quieres que profundicemos en alguno. Y prepárate para bajar aún más. Llegamos al fondo oscuro del iceberg. Aquí las cosas se vuelven realmente intensas, con historias que mezclan hechos históricos comprobados con un toque de misterio que te pondrá los pelos de punta. Así que agárrate fuerte. Se rumorea que bajo la ciudad de Roma existe una red de túneles secretos. Estos pasadizos subterráneos habrían sido utilizados por emperadores para escapar en caso de peligro, para espiar a sus enemigos o para llevar a cabo actividades, digamos, poco éticas. Algunas leyendas urbanas modernas aseguran que estos túneles todavía existen y conectan lugares tan importantes como el Vaticano con antiguos castillos. ¿Realidad o ficción? Luego está uno de los mayores enigmas militares de la historia: la desaparición de la Novena Legión. Una legión romana completa. Hablamos de unos 5.000 hombres con todo su equipo. Simplemente se desvaneció en el norte de Britania alrededor del año 120 después de Cristo. ¿Fueron masacrados por las tribus locales? ¿Desertaron en masa? ¿O les ocurrió algo más sobrenatural? La película La Legión del Águila se inspiró en este suceso, pero la verdad sigue siendo un misterio sin resolver. También debemos hablar de los rituales de los flamines. Estos eran sacerdotes dedicados a dioses específicos, y sus ceremonias eran tan secretas y complejas que ni los propios historiadores romanos de la época sabían exactamente qué ocurría en ellas. Algunos textos antiguos sugieren que en los primeros días de Roma se realizaban sacrificios humanos. ¿Una exageración para escandalizar o una verdad oculta? Finalmente, la crisis del siglo III. Durante 50 años, el imperio casi colapsó por una tormenta perfecta de guerras civiles, invasiones bárbaras, plagas y una crisis económica brutal. Fue como si Roma entera tuviera una crisis existencial, y sigue siendo un debate cómo demonios logró sobrevivir y reunificarse. ¿Sientes el escalofrío? Esto ya es territorio de conspiraciones en toda regla. Pero espera, porque el último nivel es puro caos. Bienvenidos al abismo, el nivel más profundo, oscuro y absolutamente loco del iceberg. Aquí, las teorías son tan salvajes que podrían ser ciertas o puro delirio. Tú decides qué creer. Una de las teorías más populares es que Roma nunca cayó. Algunos historiadores y teóricos sostienen que el Imperio Romano no colapsó realmente en el año 476, sino que simplemente se transformó. ¿En qué? En la Iglesia Católica. Argumentan que la Iglesia heredó su estructura administrativa, su poder político, su idioma, el latín, e incluso títulos como Pontifex Maximus, que era el sumo sacerdote romano.
¿Una conspiración religiosa milenaria o simplemente una transición histórica natural? Otra teoría que roza la ciencia ficción: los romanos y el contacto extraterrestre. Hay quienes creen que ciertas tecnologías romanas, como el cemento que se endurece con el agua y dura milenios, o los misteriosos dodecaedros, podrían estar inspirados por conocimientos no humanos. Sí, suena a locura, pero en los rincones más oscuros de Internet, todo es posible. Luego está la leyenda del tesoro perdido de Rómulo. Se dice que el fundador de Roma escondió un tesoro mágico o un objeto de poder que garantizaba la supremacía del imperio. Algunos creen que este tesoro todavía está enterrado en algún lugar bajo las ruinas del Foro Romano. ¿Un simple mito o una misión digna de Indiana Jones? Y por último, la profecía de la Sibila. Los romanos consultaban a oráculos, y los libros sibilinos, una colección de profecías, supuestamente predijeron la caída de Roma mucho antes de que ocurriera. ¿Eran simples charlatanas, o estas sacerdotisas tenían una conexión real con lo divino y podían ver el futuro? ¿Te ha explotado la cabeza ya? Dime en los comentarios cuál de estas teorías te parece la más loca o sobre cuál te gustaría que investigáramos más a fondo. Y eso es todo, ciudadanos. Desde los valientes gladiadores del Coliseo hasta las conspiraciones que suenan a ciencia ficción, el Imperio Romano es un iceberg inmenso y lleno de sorpresas. Si este video te ha dejado con ganas de más misterios y relatos históricos, no olvides darle un buen like, suscríbete al canal y activa esa campanita para no perderte nuestros próximos viajes al pasado. Ahora te pregunto a ti, ¿qué iceberg quieres que exploremos después? ¿El de los vikingos? ¿El del antiguo Egipto? ¿O tal vez algo más moderno? Escribe tu idea en los comentarios, que prometo leerlos todos. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura y, como diría un buen romano, carpe diem. Nos vemos en el próximo video.